Shalom, blessings, and welcome, brothers and sisters. Shalom, bendiciones y bienvenidos hermanos y hermanas, donde quiera que estén alrededor del mundo. Gracias por unirse a esta importante y muy interesante sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch, ya de vuelta en Israel. Gracias, Cristian. Disfrutamos mucho estar en la Ciudad de México y ya estamos de vuelta en Israel. Es bueno estar en casa. Así es, y escuché cosas maravillosas a raíz de la conferencia en México, así que alabamos al Señor por eso. Hoy tenemos un podcast de preguntas y respuestas, aunque en cuanto a algunas de las preguntas que vamos a tratar, sabemos que varios de nuestros espectadores ya conocen las respuestas. Sin embargo, sentimos la responsabilidad de atender estos asuntos por las personas que son nuevas en la fe y nos han hecho estas preguntas. Todas las respuestas están en la Biblia y por eso vamos a colocar para cada pregunta los versículos que atienden estos asuntos. Y algunas de las preguntas han surgido previamente también, pero queremos reiterar la respuesta desde una perspectiva bíblica. Así que, si estás listo, Baruch, comencemos. Ya estamos listos para la primera, y quiero enfatizar que nuestra intención no es ofender a nadie. Aquí colocaremos cada pregunta como se nos ha planteado, y nuestra meta es responderla desde una perspectiva bíblica. Veamos la primera pregunta, sin mencionar los nombres ni los lugares de quienes hicieron las preguntas, para proteger la identidad de la audiencia. La primera es: conocemos a algunas personas que son homosexuales o lesbianas que están casadas. Son cristianas y acuden a la iglesia. La pregunta es, ¿están salvos? He copiado la pregunta exactamente de la forma como fue hecha, y creo que antes de responder, Baruch, y me gustaría tu opinión al respecto, tal vez la pregunta debería decir que son personas que dicen ser cristianas. A mi parecer, así sería más apropiada la pregunta. Pero, ¿qué puedes responder a esta interrogante, Baruch? Bueno, en primer lugar, yo no creo que exista un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Dios no reconoce esa unión. Es algo inapropiado, es algo arraigado en la rebeldía y por lo tanto no veo manera posible de que eso técnicamente exista. En segundo lugar, es cierto lo que acabas de decir. Ellos dicen ser cristianos. Esta es la pregunta que yo haría. Uno es salvo por el Evangelio. Uno es salvo por lo que el Mesías ha hecho en la cruz. Y por eso mi respuesta sería la siguiente. Todos luchamos con el pecado. ¿Puede una persona ser homosexual o lesbiana y reconocer que eso está mal, que eso es pecado y que tiene luchas con eso? Si esa persona ha aceptado el Evangelio, todos luchamos con el pecado. Pero este es el asunto que debemos distinguir. Si se trata de que una lesbiana o un homosexual dice, para mí, este es un estilo de vida aceptable, yo puedo ser un creyente y practicar esto, entonces no creo que se haya arrepentido jamás. Esa persona no ha aceptado la verdad y no es salva. Mi respuesta general a esta respuesta es que no son salvos. Correcto, creo que el arrepentimiento es la clave allí. No solo pedir perdón al Señor, sino apartarse de ese estilo de vida. Leamos un par de escrituras solo para apoyar esto, y es primero Apocalipsis 21:27. Pero nada impuro entrará en ella, ni nadie que cometa abominaciones o mentiras, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sabemos que el Señor hace una referencia regular a este estilo de vida como una abominación ante el Señor. Ahora, Hebreos 10:26. Si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Tus comentarios. Sí, en pantalla vemos en Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero yo lo diría así, tú sabes cuál es la verdad, pero eso no impacta tu vida y tú sigues eligiendo el pecado. Si ese es el caso, dice que ya no queda ningún sacrificio por los pecados porque tú sabes que el único sacrificio es la muerte del Mesías en la cruz. Si eso no te cambia, si no lo has recibido en verdadera fe, entonces obviamente no hay otro medio para tu salvación. No hay otro camino ni sacrificio que te pueda redimir. Ese es, para mí, el mensaje de Hebreos 10:26.
Genial. Y como mencionaste, Baruch, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que si has estado practicando, amigo o amiga, este estilo de vida, entonces sabes que si tienes un arrepentimiento verdadero en tu corazón, el Señor te perdonará y te dará la bienvenida a su reino. Pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Pasemos ahora entonces a la siguiente pregunta. Si las personas rechazan la Trinidad, ¿se les permitirá entrar en el cielo? Creen que Jesús es su Señor, pero rechazan la Trinidad. Tus comentarios, Baruch. Bueno, el problema es que si rechazas la divinidad del Mesías, realmente no has aceptado al Mesías bíblico. Y por lo tanto, mi firme creencia es que si rechazas la Trinidad está enteramente conectada a la divinidad de quién es el Mesías. Y si rechazas eso, no vas a entrar al reino de Dios. Muchas veces tenemos personas que están realmente comprometidas con este concepto del cielo. El cielo es temporal. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. En lo que debemos enfocarnos es en el reino de Dios. Así que podrían creer que Yeshua es su Señor, pero si rechazas la Trinidad, no has recibido al Mesías bíblico, al Salvador bíblico. Así que mi respuesta es no. Si rechazas la divinidad del Mesías, no estarás en el reino de Dios. Correcto, y hemos dicho esto también, pero para algunos que probablemente empezarán a escribir cosas en la sección de comentarios, sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, eso lo entendemos. Pero por supuesto vemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Siempre referimos a las tres personas, especialmente en ese pasaje cuando Jesús está siendo bautizado. Allí vemos a las tres personas de la deidad. Básicamente en esa situación, de manera individual, pero obrando juntas. Vinculado a esto, hay otra pregunta en cuanto a la divinidad de Jesús. Así que volveremos a este punto luego en el podcast. Vamos con la tercera pregunta y es la siguiente. Los ministerios más populares, como los de John Hagee, David Jeremiah, Amir Tsarfati, Jack Hibbs y otros afirman que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué su ministerio insiste en que no ocurrirá antes de la tribulación? Con tu permiso, pondré una escritura en la pantalla, Baruch, y luego te doy la palabra para tus comentarios. La escritura está en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día, hablando del arrebatamiento, el harpazo, nuestra esperanza bendita, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Tienes la palabra para tus comentarios, Baruch. Bueno, quisiera decir un par de cosas. Número 1, él menciona la tribulación. No hay ninguna razón bíblica en absoluto, y frecuentemente desafío a las personas que me compartan un versículo que demuestre lo contrario, pero no hay quien lo haya logrado aún. No hay razón bíblica para vincular el tiempo del rapto con la tribulación. Ahora, un verso que a menudo la gente me quiere dar es Apocalipsis 3:10. Pero si lo estudias bien, ese verso no tiene nada que ver con la tribulación. Apocalipsis 3:10 habla de la ira de Dios, habla de los que moran sobre la tierra. Si haces un buen estudio sobre los que moran sobre la tierra en el libro de Apocalipsis, eso se refiere a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y por lo tanto recibirán la ira de Dios. Entonces, para atender la pregunta, no existe razón para vincular el tiempo del rapto con la tribulación. En segundo lugar, otro tema que se plantea es la inminencia, eso que la gente dice que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Quisiera desafiar a la audiencia. Tengo un pequeño folleto donde expongo todos los versos que la gente cita. Escuché a muchos predicadores y maestros de la Biblia diferentes que creen en la doctrina de la inminencia, y lo que hice fue repasar y compilar esa lista de versículos, demostrando en ese pequeño libro que aunque usan estos versos para hablar de la inminencia, que el rapto podría suceder ahora mismo, cuando realmente los analizas, esos versículos que ofrecen no apoyan esa perspectiva de que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Y realmente aprecio tu trabajo, Christian. Este es un gran versículo que habla de un día, el día de Cristo, que es un término muy importante y se refiere, como has señalado, al rapto o arrebatamiento. Así que tiene que ocurrir la apostasía
primero antes de que ocurra el harpazo o el rapto, la esperanza bendita. Y otra cosa, el hombre de pecado debe ser revelado. ¿Cómo será revelado el hombre de pecado? Será revelado en el tiempo de la abominación desoladora. Me dirás, ¿dónde se enseña eso? Bueno, en 2 a los Tesalonicenses 2:3. Y si lees 2 a los Tesalonicenses 2:4 y 5, verás una clara definición de lo que es la abominación desoladora. Y para concluir diré esto. Si lees el libro de Apocalipsis, verás que habla de creyentes sufriendo. Así que toda esta idea de que escaparemos de la persecución y que no estaremos aquí para experimentar tribulación, es una idea que simplemente debo rechazar, porque la Escritura dice abrumadoramente que en los últimos días los creyentes serán perseguidos. Por eso somos llamados a arrepentirnos. Por eso se nos dice que venzamos, perseveremos y soportemos. Y por eso se nos dice que velemos. El llamado a velar es intenso en la Biblia, pero si el rapto puede pasar en cualquier momento, entonces, ¿qué se supone que debemos estar velando? Por eso, rechazo totalmente a lo que esta pregunta plantea. Creo que tú y yo hemos mencionado previamente, Baruch, también en otros videos, que sí, estamos de acuerdo en que la Escritura es muy clara, en que no estamos destinados a la ira, pero hay una diferencia muy grande allí. Y en mi opinión personal, los nombres que fueron mencionados pertenecen a personas conocidas por dar falsas enseñanzas una y otra vez. Así que le advertimos a la audiencia que cuiden bien a quien escuchan y comparen todo con la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Crees que esta generación verá el regreso de Jesús? Es claro que ni tú ni yo hemos dado fechas para esto, Baruch, y nunca lo haremos, pero ¿qué respondes a esta pregunta? Bueno, honestamente, no creo que las especulaciones contribuyan con el reino de Dios. Yo no lo sé. Ciertamente creo, como hemos discutido muchas veces, que el mundo se está moviendo rápidamente hacia los últimos días. Ahora, todavía no tenemos un templo en Jerusalén. ¿Lo habrá? Claro que lo habrá, pero yo diría esto. Tal vez lo veamos nosotros, tal vez no. Pero simplemente no creo que contribuyamos con el reino de Dios lanzando especulaciones. No tengo ningún conocimiento avanzado de esto. Es una pregunta importante y responderé esto. En lugar de pensar en si lo veremos, estemos listos. Eso es lo que debemos estar. Listos para ese maravilloso tiempo del regreso del Mesías, cuando reúna a los creyentes y nos lleve al reino de los cielos. Estemos listos, sin especular. Y creo que otra advertencia importante, Baruch, es que hemos visto esto, hemos estado haciendo estos videos ya por más de 6 años y cada año vemos algunos ministerios, no los mencionaré de nuevo, pero te hablan de las novillas rojas, que ya están listas, las novillas rojas están allí, y que si las lunas de sangre, toda esta sarta de patrañas. Hermanos y hermanas, sean muy cautelosos en cuanto a lo que están escuchando. Lo dijimos en 2025, Baruch, cuando hicimos un video sobre las novillas rojas, que todos estaban hablando de ello y ya se han callado otra vez. Luego fue, creo que en septiembre o octubre de ese año, que muchos ministerios y falsos maestros estaban diciendo que el rapto iba a suceder entre septiembre y octubre. Advertimos a las personas que bíblicamente eso es imposible. Vayan a la Biblia y aquí seguimos. Por lo que creo que es más una palabra de advertencia acerca de a quién deberíamos o no deberíamos estar escuchando. Siguiente pregunta. Esta persona dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único camino hacia el Padre. Y esta es la pregunta que adelanté que se refiere a la Trinidad, pero no creo que Él sea Dios, ya que la Biblia nos dice que solo hay un Dios, el Padre. He oído que dices que si alguien no cree que Jesús es Dios, entonces no es salvo. ¿Es eso correcto? Colocaré una escritura en pantalla y luego tus comentarios, Baruch. Se trata de Juan 8:24, queda muy claro aquí. Jesús dijo, por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Tienes la palabra, Baruch. Bueno, gran verso de la Escritura. Necesitamos creer que el Mesías es verdaderamente divino, que es el Hijo de Dios. Y vemos en algunos versículos que se usa el término Hijo del Altísimo. Bueno, ¿quién es el Altísimo? Dios. Muy claro. Ahora, el caballero dijo que Dios es uno, y yo creo que Dios es uno.
Pero ese único Dios se ha revelado a sí mismo, y hay numerosas escrituras que lo respaldan. Se ha revelado a sí mismo como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otra razón por la que digo esto es que encontramos que todos los pecados de blasfemia con respecto al Padre y al Hijo serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo será. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, y vemos numerosos ejemplos en la Escritura, por ejemplo, de pasajes poéticos, donde se habla de Dios el Padre, y ¿quién es el paralelo a Dios el Padre? Dios el Hijo. Creo que es muy seguro decir, cuando analizamos la Escritura y la interpretamos utilizando las reglas estándar de exégesis y hermenéutica, que la Biblia efectivamente se refiere al Hijo de Dios, es decir, al Mesías, al Cristo, como un ser divino. Y de nuevo, mi posición es firme. Si rechazas la divinidad del Hijo, no has recibido al Mesías bíblico. No entiendes lo que es el Evangelio, que Dios hizo algo, que Dios dejó el cielo, tomó carne humana y, ¿sabes? La encarnación es otra doctrina importante que lo afirma. Y la Escritura tiene muchos versos que hablan de cómo el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, bíblicamente vemos que la divinidad de Cristo es ampliamente mencionada en la Escritura. Si lo rechazas, no has recibido al Mesías bíblico. Correcto, gracias Baruch. Siguiente pregunta. Y hemos visto un poco de esto en las noticias de las últimas 2 o 3 semanas. ¿Son reales los extraterrestres y los ovnis? Recientemente Perry Stone dijo que el gobierno había ordenado a más de 1,000 pastores que prepararan a sus congregaciones, ya que lo que se iba a revelar sacudiría a la fe de la gente y las haría cuestionar la Biblia. Antes de darte la palabra, Baruch, que alguien escuche a Perry Stone ya es alarmante de por sí. Es un conocido falso maestro que le encanta sensacionalizarlo todo. Y por lo que he oído, esto ya se aclaró. Habían mencionado supuestos funcionarios del gobierno, pero los funcionarios del gobierno reales negaron haber dicho nada parecido a eso. Y los documentos que fueron revelados no son nada nuevo. Es más de lo que siempre se ha visto en el pasado. Imágenes borrosas y pequeñas y cosas de dudosa naturaleza. Eso, por supuesto, no causó alarma alguna, en nadie. Y las otras personas que estaban alineadas con los supuestos 1,000 pastores eran otros falsos maestros, como el grupo de los Demon Slayers o cazadores de demonios, que regularmente dicen que toda persona necesita liberación de demonios, aunque sea cristiana. Y de eso casualmente hablaremos en una de las últimas preguntas, si no recuerdo mal es la última, pero tus comentarios. Bueno, insisto, Christian, debemos basar nuestras creencias en la Biblia. No veo ninguna evidencia para creer que los extraterrestres existen o las naves espaciales, nada de eso. Creo que todo eso es falso. Para mí, todo se trata de cosas que a la gente le gusta discutir y ponderar si es posible que existan, pero no vemos ninguna evidencia clara de vida alienígena o de naves espaciales o de cosas por el estilo. De nuevo, la gente habla de esto y queremos respetar la opinión de las personas, pero yo no le doy crédito alguno a alienígenas, ovnis y cosas así. Y creo, hermanos y hermanas, que debemos ser cautelosos porque el enemigo usará cualquier mentira o cualquier cosa para desviar la atención de la palabra de Dios. Cualquier cosa para sembrar temor o dudas en la mente y el corazón de la gente. Y tenemos que rechazar todo eso. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué sufren tantos cristianos en todo el mundo? ¿Por qué permite Dios que le sucedan tantas cosas malas a los cristianos? Tus comentarios, Baruch. Bueno, vivimos en un mundo maligno. Por lo tanto, los que caminan según la verdad, quienes quieren ser fieles, lo que encontramos es que serán perseguidos. El mundo los odiará. Pero, insisto, no es tiempo para desalentarnos o dudar, sino para entender algo, porque debemos pensar bíblicamente. ¿Qué dijo el Mesías? El Mesías dijo, me odiaron a mí, los odiarán a ustedes, me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Así que esto no es algo que debería ser inesperado. De hecho, ¿qué deberíamos hacer? Como dice la Escritura, tened por sumo gozo cuando seáis perseguidos
por causa de la justicia. Así que no nos desanimemos ni dudemos, no perdamos la fe, sino entendamos que vivimos en este mundo, un mundo que de cierta manera no le pertenece a Dios, aunque Dios lo creó, pero la Escritura habla de que existe el príncipe de esta edad, el príncipe de este mundo, y por lo tanto debemos entender que seremos perseguidos, y esa persecución realmente es una evidencia de que hemos nacido de nuevo y que le pertenecemos a Dios y no al mundo. Correcto, Baruch. Y el otro lado de la moneda son las pruebas. La Escritura es muy clara y lo hemos discutido antes, que como creyentes pasaremos por pruebas de fuego. No debe sorprendernos como si algo estuviera mal en nosotros cuando seamos probados por fuego. Son dos cosas que debemos tomar en cuenta. Pasemos a la siguiente pregunta. Algunos maestros famosos afirman que los milagros desaparecieron en la época de los apóstoles. ¿Crees que aún puedan ocurrir? Bueno, Dios es el mismo siempre. Aunque sé que ese versículo habla de Yeshua, el Hijo de Dios, pero Dios no cambia. De hecho, la Escritura dice que Él es inmutable. Dios no cambia. Si Dios hizo milagros en el pasado, y sabemos que la Biblia está llena de ellos, por supuesto que los milagros todavía son posibles hoy. Frecuentemente me anima a escuchar distintos testimonios de la gente acerca de personas que han sido sanadas. Pero estemos claros en algo. ¿Suceden milagros ahora al nivel que sucedían durante el tiempo del Mesías? No suceden. Pero creo que hacia el final de esta era vamos a ver una vez más una tendencia creciente para que los milagros sean la norma en lugar de la excepción, para aquellos que son perseguidos por su fe y aquellos que sufren por causa de su fe. Dios es fiel para proveer, y lo ha hecho de manera milagrosa en el pasado. Así que, en conclusión, mi respuesta es sí. Dios todavía sigue haciendo milagros hoy. Amén. Y los que no creen en esto se llaman cesacionistas. ¿Correcto, Baruch? Tienes toda la razón. Ok. Siguiente pregunta. Esta persona dice, asisto a una iglesia en la que me hacen sentir tan inmerecedora. Me dicen que a menos que apoye a Israel, observe el sábado y no coma cerdo, mi salvación no está asegurada. Por favor, ayúdenme. Es interesante porque hemos visto esta pregunta surgir en nuestras reuniones bisemanales por Zoom, con los hermanos y hermanas de habla hispana y también con los de habla inglesa por separado. Esto ha surgido y es muy triste ver que la gente está siendo oprimida por personas que no conocen la Escritura o están siendo manipuladas de alguna manera. ¿Qué opinas tú de esto, Baruch? Bueno, otra vez, la salvación es por gracia mediante la fe, no es por obras. Así que esta pregunta básicamente está diciendo, escuchen, si no apoyan a Israel y ¿deberíamos apoyar a Israel? Eso es algo bueno, claro que sí. Si Israel está obedeciendo la palabra de Dios, debemos apoyarlos. Debemos ser obedientes a Dios. Pero si Israel está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces obviamente no los apoyemos. Todas estas cosas están basadas en... se supone que debo guardar el Shabbat, se supone que no debo comer tal alimento. Eso pone la base de la salvación en el hombre, en lo que nosotros hacemos, y eso es falso. La base de la salvación es lo que el Mesías hizo cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre. La gloria y la alabanza van a Dios el Padre por enviar a su Hijo al mundo, para hacer la obra de redención, para que podamos ser salvos. Insisto, el problema con esta pregunta es que coloca la salvación sobre la base de nuestras obras en lugar de la gracia de Dios y en la fe. Así que es muy problemático que esta persona esté asistiendo a una congregación donde el liderazgo la hace sentir indigna, en lugar de edificarla. Esa es una gran bandera roja allí. Y donde además no entienden que la salvación está basada en la fe y en la gracia de Dios y no en las obras. Ok, gracias, Baruch. Penúltima pregunta. En mi iglesia celebran Halloween y hay mujeres pastoras. Me siento incómodo allí. ¿Debería dejar esta iglesia? Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. ¿Qué respondes, Baruch? La respuesta corta es sí, absolutamente. Si estás celebrando cosas que no tienen base bíblica, eso es una violación. De hecho,
Mencionaste que estuve en Ciudad de México al inicio del video, y el tema sobre el que me pidieron hablar la primera noche fue: ¿es aceptable, según la Biblia, que las mujeres sean pastoras? Obviamente dije que no. No es algo aceptable ni es la voluntad de Dios. Estudiamos varias escrituras para documentar lo que la palabra de Dios dice de tal tema. Así que no tengo temor ni tengo la menor duda en absoluto con respecto a esto. Si estás en una iglesia y el líder de esa iglesia es una mujer, Dios te está llamando a salir y a dejar de una vez esa iglesia. No te quedes allí. Esta iglesia tiene otros problemas también, y no tengo la menor vacilación en decirte: encuentra otra iglesia, ora por ello, ve donde Dios quiere que estés, pero puedo asegurarte que Dios no quiere que estés en esa iglesia. Correcto, 100%. Corre tan rápido como puedas. Última pregunta por el día de hoy. En todo el mundo existe un movimiento cada vez más extenso en el que los maestros afirman que los cristianos necesitan liberación de los demonios de forma periódica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Antes de darte la palabra, Baruch, pondré algunos versículos en pantalla. Hemos grabado un par de videos sobre este tema, ya sea de falsos ministerios de liberación o de gente que enseña acerca de las supuestas maldiciones generacionales y cosas por el estilo. Yo también les diría: huyan lejos de este tipo de iglesias y enseñanzas. Son falsas. Voy a poner 2 versículos en pantalla y luego te daré la palabra, Baruch. Segunda a los Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí todo es nuevo. Juan 8:36. Por lo tanto, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. No veo ninguna excepción allí en absoluto. Pero tus comentarios, Baruch. Bueno, creo que estamos en total acuerdo aquí. Primero que nada, si eres un creyente, estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a permitir que un demonio te posea. Así que ningún cristiano puede ser poseído por un demonio. Eso derriba todo argumento en cuanto a tener que ser liberado. Ahora, yo diría esto. Encontramos liberación porque la palabra salvación muchas veces se relaciona con una experiencia de liberación. Así que en el momento en que eres salvo, eres liberado del poder del enemigo. Y ese enemigo no podrá poseerte, ni tendrás demonios adentro. Nada de eso. Así que mi respuesta en cuanto a las iglesias que enseñan eso, insisto, es una clara evidencia para que salgas a buscar otra iglesia. Ese no es el lugar donde Dios quiere que estés. No vas a ser alimentado allí, ni vas a ser animado, ni vas a ser edificado allí. Vete para otro sitio. Y creo además que estos ministerios procuran, porque lo he visto yo mismo, procuran que la gente siga acudiendo a ellos, y la razón es que te cobrarán por sus servicios. Sabes, te cobrarán una cantidad enorme de dinero. He oído testimonios reales de personas que dicen: pero es que he ido y sigo yendo y he pagado tanto. Es una estafa. Ellos solo buscan tu dinero. Puede que sean totalmente ignorantes de la palabra o que lo estén haciendo deliberadamente para mantener a la gente oprimida. Desde tu perspectiva, Baruch, ¿cuál piensas tú que es? Y tú y yo concordamos en esto. Estamos viendo, como hemos dicho antes, una convergencia de acontecimientos. Estamos en el umbral de los últimos días. Pero ¿cuál piensas tú que es el mayor peligro para los creyentes? Sabemos que la Escritura dice, y Jesús lo dijo a sus discípulos, que es el engaño. Tengan cuidado de no ser engañados. Así que sabemos que es el engaño, pero ¿será el engaño de los falsos maestros? ¿O será que la gente se engaña a sí misma porque no pasan suficiente tiempo en la Escritura, en la palabra de Dios y en la oración? ¿O será porque están escuchando más a sus familiares o porque no quieren ofender a otras personas y prefieren ser, aceptados por el mundo? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál consideras como el mayor peligro que enfrenta el cuerpo de Cristo hoy en día? Para mí es la falta de reverencia por la palabra de Dios. Es algo que veo con demasiada frecuencia. Pero cuando las personas están comprometidas con la verdad bíblica y vas a una iglesia donde ves al pastor hablando y enseñando de verdad la palabra de Dios, ¿sabes qué he notado siempre en esas iglesias? Que hay gran diversidad. Personas de diferentes trasfondos, de diferentes grupos étnicos, diferentes tonos de piel, llegan allí porque todos tienen algo en común.
respetan la palabra de Dios, quieren oír la palabra de Dios y eso trae una diversidad muy saludable que creo que es algo importante. Así que tengamos reverencia por la palabra de Dios. Y lo segundo que diría es esto. El mensaje que verdaderamente creo que es el más relevante para la iglesia actual es lo que el Mesías dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso? Prepárate para sufrir. E insisto, estoy consciente que la gente quiere oír: oh, vamos a estar fuera de aquí antes de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento, de cualquier persecución. Pero no vemos eso en la Escritura. Y estamos obligados a compartir la verdad bíblica. Así que toma tu cruz y sígueme. Ten reverencia por la palabra de Dios. Si haces esto, te asombrarás de cómo tu vida entra en el orden de Dios. Si no lo haces, entonces te encontrarás a ti mismo en el engaño. Sentirás una gran falta de fuerza, una gran falta de la unción del Espíritu Santo, y no tendrás un testimonio que agrade a Dios. Así es, bien dicho. Hermanos y hermanas, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Espero que podamos hacer otras sesiones de preguntas y respuestas como esta en el futuro. Y gracias, Baruch, por pasar este tiempo con nosotros. Sé que acabas de regresar de México a Israel, así que aprecio tu tiempo. Entonces, hermanos y hermanas, así, Baruch, adelante. Solo quería, Cristian, agradecerte por compilar todas estas preguntas y añadir los versículos. Creo que es algo muy necesario. La gente aprende mucho a través de preguntas y respuestas, así que reconozco tu gran labor por hacer todo el trabajo para que podamos realizar este podcast. Gracias, amigo mío. Dios te bendiga. Hermanos y hermanas, gracias por su sintonía. Si no están suscritos al canal principal y original de Amarás a Israel, llamado lobbyisrael.org y mi estudio bíblico, les pedimos que por favor consideren suscribirse, darle like y compartir los videos. Y si tienen alguna pregunta para un futuro podcast como este, el correo electrónico está en pantalla. Escríbanos y ciertamente les añadiremos sus preguntas a los futuros videos. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, nos despedimos. Hasta un próximo video. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.